Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado. Hoy, quería comentar con vosotros una pregunta que nos hacían hace poco y que yo creo que puede interesaros a muchos de vosotros. La pregunta era, ¿hay algún problema en ser residente fiscal en el extranjero por solo un año? ¿O Hacienda podría plantear problemas, especialmente si dicho año supone un beneficio fiscal considerable? A ver, aquí depende un poco del país del que estemos hablando. El caso de esta persona hablaba de España. Bueno, lo supongo porque por algo que decía también en el resto del email. Pero bueno, en general, si aquí depende un poco del país, pero en general, si te das de baja correctamente y consigues un certificado fiscal durante ese año que estás fuera, no hay ningún problema, ¿vale? Otra cosa es que digas, bueno, yo voy a estar un año fuera y voy a estar como turista perpetuo. Es decir, voy a estar sin darme de alta en ningún lado, voy a estar viajando por el mundo, no sé, me voy a China, a Japón, a Tailandia, a Australia, Canadá, Estados Unidos y luego después de pasar, yo que sé, 3 meses o 2 meses o el tiempo que sea en cada uno de estos países, vuelvo a mi país, a España, por ejemplo, y nada, y cuando vuelvo de repente, pues tengo 1 millón más de euros. Eso no funcionaría, ¿vale? Eso seguro que os iba a dar problemas. Sin embargo, si dices, bueno, pues me voy, no sé, voy a ver qué tipo de ingresos son estos que quiero recibir durante ese año que estoy fuera y decido un buen país para recibirlos sin pagar impuestos por este dinero. Bueno, pues entonces, yo qué sé, pues a lo mejor cogéis, os vais a Panamá, os vais a Paraguay, os vais a Emiratos, os vais a Georgia, os vais a, no sé, Uruguay, República Dominicana, Tailandia, Malasia, me da igual, ¿vale? A cualquiera de estos países, hay un montón. Tenéis ahí nuestra enciclopedia del Emirante si queréis echar un vistazo a cuáles son esos países, o el propio blog, que es gratuito, también podéis mirar ahí. Y nada, pues realmente vivís allí, pasáis allí por lo menos 6 meses, os dais de baja correctamente en el país del que os vais, me da igual que sea España, que sea México, que sea Argentina, que sea Perú, os dais de baja y conseguís el certificado fiscal en ese otro país, pasando 6 meses, habiendo en muchos de estos países pues tenéis que haber solicitado un permiso de residencia para que os cuenten, digamos, los días que estéis allí y para que os puedan dar un certificado fiscal. Por supuesto, tenéis que mirar que el país al que os vayáis tenga un convenio de doble imposición firmado con el país del que os vais por un año, ¿vale? Es decir, por ejemplo, España pues tiene un montón de convenios firmados, pero hay otros países como por ejemplo, bueno, México, que no tiene tanto, que tiene muchos, pero no tantos, y luego hay otros que a lo mejor pues tienen muy pocos convenios firmados, ¿no? Entonces esto hay que mirarlo. Lo suyo es que os vayáis a un país con el que el país del que os vais por un año tenga un convenio firmado. Y nada, por lo demás, pues bueno, si os habéis dado de baja correctamente, si tenéis pruebas de vuestra residencia en el otro país, si queréis dar un paso más, tener mayor seguridad, pues no solamente conseguís el certificado fiscal, sino también os guardáis pruebas de que realmente habéis estado viviendo allí, ¿vale? El alquiler, bueno, los sellos en el pasaporte, extractos bancarios, todas estas cosas, ¿no? Vuelos, tickets del viaje, ¿no? Todas estas cosas las podéis guardar también. Y bueno, a partir de ahí, en principio, mientras cumpláis con las reglas que os convierten en residentes fiscales en el país al que os habéis ido, y no cumpláis con las reglas que os convertirían o las normas que os convertirían en residentes fiscales en el país del que os vais,
pues estaríais bien. Incluso si por imaginaos que seguís teniendo vínculos económicos o sociales, personales, familiares con el país del que os habéis ido, con España, por ejemplo, bueno, aún así, si esos vínculos son más fuertes con el otro país, porque a lo mejor la vivienda solamente la tenéis en ese otro país, pues bueno, según el tiebreaker de los convenios de doble imposición, pues solo seríais residentes en ese otro país, ¿vale? Todo esto, a ver, lo suyo es mirarlo bien en una consulta, ya sea con nosotros o con un abogado o quien sea que sepa, pero bueno, si hacéis las cosas bien, no habría problema. No debemos olvidar, ¿vale? Porque hay gente que dice, bueno, pues yo voy a montar una empresa, voy a dejar todo el dinero en esa empresa y luego durante ese año que me voy fuera voy a recibir todos los beneficios. Sí, bueno, esto dependiendo del país del que te vayas, por ejemplo en España existe un exit tax, un impuesto de salida. Entonces si llevas 10 de los últimos 15 años viviendo allí, siendo residente fiscal, y aunque seas un bebé o hayas vivido, no hayas pagado nunca nada de impuestos, se te considera residente fiscal todos los años que has vivido en ese país. Esto es una pregunta que a veces algunos ha hecho, ¿no? En plan, bueno, yo es que solamente he ido al colegio tal y ahora pues nunca he trabajado, entonces esos años se me considera residente fiscal. Sí, desde que naces en el país de origen se te considera residente fiscal hasta que te vas a otro país, ¿vale? Entonces, si se activase el exit tax, porque tienes a lo mejor una empresa valorada en más de 4 millones o en más de 1 millón de euros en España o fuera de España, pero tú habiendo residido 10 de los últimos 15 años en España, pues entonces tendrías este exit tax y en el momento en el que pones pie fuera y vendes estas participaciones o acciones, tendrías que pagar impuestos en España, ¿vale? Y esto hay otros países del mundo que también tienen un exit tax. Entonces es importante siempre mirar en ese sentido cómo funcionan las cosas en tu país. Hay países que incluso un inmueble también lo activaría, hay países en los que simplemente dinero en el banco lo podría activar. Hay que mirarlo bien, ¿vale? Luego también, bueno, en el caso de cripto, en principio, mientras el cripto lo tengas no lo tengas en un exchange extranjero, en el caso de España, pues bueno, no podrías hacerlo, es decir, podrías haber estado manteniendo, holdeando todo el dinero, vamos, todo el cripto que sea durante X años y luego el año que salir de España durante un año, os podéis ir por ejemplo a Portugal y sacáis ese dinero y como no existe un exit tax en caso de, vamos, si has guardado el dinero o bien físicamente en España o en exchange que sean españoles y no en exchange extranjeros, pues bueno, en ese caso también podrías sacar el dinero sin un problema, ¿vale? Pero bueno, importante esto, que tengáis en cuenta que existe el exit tax y que se puede activar en ciertos casos, ¿no? En ciertos países. Luego también es importante tener en cuenta que existen a menudo listas de paraísos fiscales o listas negras de los países. A esos países no deberíais iros porque si no, pues también tendríais que pagar impuestos por ese año que habéis estado fuera. ¿Qué más? También, bueno, en principio esto es un poco lo importante. Bueno, a lo mejor también tendríamos que tener el tema, si tenéis, por ejemplo, una sociedad en España y a lo mejor habéis ido ahorrando un montón de dinero en esa sociedad, hay quien dice, bueno, pues yo me voy fuera y así luego recibo los dividendos desde la sociedad y no pago impuestos por ellos, siempre y cuando esté por debajo del exit tax. Aquí tenéis que tener en cuenta que incluso si estáis por debajo, es decir, si no se activa el exit tax, en España existen las retenciones ¿vale? sobre estos dividendos. Entonces esa empresa española os va a retener, os va a hacer una retención. De forma que, claro, el ahorro fiscal, bueno, puede haber ahorro fiscal, pero va a ser mucho menor. Esto es algo que si queréis hacer bien, pues tendríais que estructurar
correctamente antes de iros. Y bueno, puede ser complicado, pero bueno, hay opciones, digamos, hay opciones que pueden ser interesantes. Esto, si queréis más, pues en una consulta lo podemos hablar. Pero bueno, importante esto, tener en cuenta, por lo tanto, que consigáis un certificado fiscal y tengáis pruebas de que habéis estado fuera y que todo ha sido correcto. El exit tax, en caso de que salgáis de un país en el que existe el exit tax, pues mirad que no caigáis en esa trampa. Y luego las posibles retenciones, ¿vale? Según donde tengáis las sociedades, por ejemplo, pues hay que mirar que no se activen esas, bueno, que esas retenciones no os afecten. Muchas veces se pueden montar una holding o se busca un país que tenga un convenio interesante con ese país del que os habéis ido o donde tenéis esa sociedad que va a repartir dividendos. Bueno, estas son cosas que hay que tener en cuenta. Y haciendo eso, en principio, pues bueno, no habría ningún problema con que os vayáis por un año a vivir al extranjero, recibáis todos los beneficios y no pagáis impuestos por ello en el país en el que estabais viviendo y en el que luego, pasado ese año, vais a vivir. A Hacienda le puede picar, eso es verdad, es decir, que si pueden de alguna forma molestaros, a lo mejor lo hacen, pero si habéis seguido estos pasos de los que hablábamos correctamente, pues no pueden hacer nada realmente, aparte de intentar molestaros o intimidaros a veces también, ¿vale? Así que nada, esto es lo que quería comentar hoy. Hasta la próxima. Por supuesto, si necesitáis algo, si queréis que os ayudemos, pues nos tenéis en nuestro servicio de consultoría. Hasta la próxima.